Shekun fue un militar durante la dinastía Song que consiguió que las zonas del sur de China quedaran libres de desórdenes durante una plaga que azotó esas regiones. Algunos habitantes de la zona dijeron que el comandante se les había aparecido en sueños, salvándolos del desastre. Fue elevado a la categoría de Dios por el taoísmo. En la ciudad de Hong Kong existe un templo dedicado a su veneración, muy frecuentado por los fieles. Shi Yu es un dios de la guerra de las mitologías chinas. En la mitología de la etnia Miao, fue un sagaz rey. En su idioma, Shi Yu significa abuelo. También es conocido como Qi Yu, el dios de la lluvia, descendiente de Shennon, el inventor de la agricultura. A veces se le representa como mitad gigante, mitad toro, con la parte anterior de la cabeza cubierta o hecha de hierro. A lo largo de la historia, en Asia Oriental, mucha gente ha adorado a Shi Yu como el dios guardián de la guerra. De acuerdo con las memorias históricas de Sima Qian, el rey Gaozu de la dinastía Han rezó frente a la tumba de Shi Yu antes de la última batalla contra el general Qin Xian Yu y venció. Según la mitología Miao, el emperador amarillo habría sometido a Shennon, lo cual llevó a Shi Yu, seguidor de este último y rey de los Miao, a enfrentarse contra aquel en la batalla de Zuolu. Ambos contendientes utilizaron poderes mágicos, pero Shi Yu tuvo ventaja en principio porque utilizó espadas y alabardas de forja. Además, utilizando sus poderes, cubrió el campo de batalla con una espesa niebla. Sin embargo, las tropas del emperador amarillo consiguieron encontrar el camino utilizando un carro brújula. Con la ayuda de Ba, diosa de la sequía e hija del emperador o mujer, según las versiones, Shi Yu fue capturado. Jin Lon, un dragón alado servidor del emperador, quiso matarle y fue condenado a permanecer en la tierra para siempre. Las cadenas de Shi Yu se transformaron en encinas. Según la mitología china, las tropas de Shi Yu fueron vencidas en Zuolu por un ejército formado por las tropas del emperador amarillo y de Shennon, líderes de la tribu Huaxia, que luchaban por la supremacía en el Valle del Río Amarillo. El factor determinante fue la brújula que permitió a los Huaxia avanzar entre la niebla. Tras la derrota, los Hmong, nombre por el que se conoce a los Miao en Corea, se dividieron en dos: los Miao, que se dirigieron al suroeste, y los Li, que lo hicieron hacia el sureste. Este hecho acaeció en el siglo 26 a.C. Se considera el comienzo del predominio de la etnia Han en el curso de la historia china. Estas dos tribus, debido al avance cultural y tecnológico de los Han, serían consideradas como bárbaras. Según otras versiones, la gente de Yuli, el reino de Shi Yu, habría partido en tres direcciones diferentes, siguiendo a sendos hijos de aquel. Los que siguieron al hijo mayor fueron hacia el sur y establecieron el pueblo San Miao. Los del mediano fueron al norte y los del menor se quedaron en Zuolu y serían asimilados por la cultura Huaxia. Quizá debido a esta diáspora, muchos pueblos del lejano oriente consideran a los Shi Yu sus ancestros y por el mismo motivo muchos cuestionan la homogeneidad de la etnia de los Shi Yu.
Otro mito afirma que Shi-Yu tuvo 81 hermanos y era una criatura grotesca con 6 brazos, 4 ojos, la cabeza y las pezuñas parecidas a las de un buey, la cabeza hecha de cobre y la frente de hierro. Solo comería piedras y guijarros con sus dientes prácticamente irrompibles. Uno de sus logros fue el primer uso de armas en la guerra. Se dice que forjó las primeras espadas de bronce y cobre, era violento y nadie podía vencerle. De acuerdo con el polémico libro de historia coreana Hwangdan Yogi, escrito por DJ Yeon-soo en 1911, Shi-Yu fue el 14º emperador de Baedal, reinando con el nombre de Yaoji Hwangdan. Gobernó durante 109 años desde el 2707 hasta el 2599 a.C. El libro afirma que la tumba de Shi-Yu estaba en la actual provincia china de Shandong y que todos los meses de julio la bandera roja, símbolo de su ejército, aparecía sobre ella. Los aficionados de la selección de fútbol de Corea del Sur, los Diablos Rojos, tienen a Shi-Yu, también llamado en ese país Xiu Seong-wan, como su mascota.